Podemos buscar en nuestra Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 58 y 59, ¿no? El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 7, perdón, capítulo 7, versículos 58 y 59, ¿no? Si lo tienen ahí, lo pueden buscar, ¿no? En su Biblia o en su Biblia ahora digital. Amén. Así es que lo... Hechos 8, 7, perdón. Hechos capítulo 7, 58 y 59. Versículo 58 y 59. Amén. Si lo han encontrado, se pueden poner de pie, ¿verdad? Para que lo podamos leer juntos. Amén. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: el Señor Jesús recibe mi espíritu. Lo voy a leer de nuevo. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Por tercera vez quiero leerlo. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra siempre, Dios eterno, es una bendición. Y glorifícate a través de tu palabra en nuestra vida. Derrama, Señor Jesús, tu bendición especial. Toca el corazón de tus hijos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a entender las cosas espirituales. Porque hay cosas, Dios mío, que son terrenales, que nos impiden ver las cosas espirituales. Porque hay cosas que al hombre, por su deseo malo y carnal, lo deslumbran las cosas de esta vida. Y no le permiten ver, Señor, las cosas espirituales. Padre, así es que obra sobre nuestra vida y glorifícate en nuestro corazón, derramando tu bendición especial. Te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Creemos que tú nos vas a bendecir el día de hoy por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y todos decimos amén. Pueden tomar asiento. La muerte, ¿no?, de los discípulos, ¿no?, porque tal vez algunos no lo saben, pero la gran mayoría y gran parte de los discípulos murieron. Unos fueron crucificados, por ejemplo Pedro con la cabeza hacia abajo, y murieron de diferentes formas.
Hasta siendo torturado, Juan fue echado al aceite caliente y desterrado a una isla. Pero dentro, ¿no?, de lo que es nuestra fe cristiana, alguien podría decir, ¿no?, porque hay otras religiones, ¿no?, por ejemplo el sintoísmo que hablaba acá en este video que acabamos de ver, el hinduismo, ¿no?, el islamismo, Krishna, ¿cierto?, el hinduismo. Pero hay una gran diferencia, ¿no?, una gran diferencia entre esos o esas religiones con sus líderes y en la religión cristiana. Por ejemplo, todas las demás religiones hablan que tú te vas a salvar o vas a ir al cielo por tus méritos. Es decir, si yo me porto bien, si tú te portas bien y hacemos las cosas bien en la tierra, esa es causa de ir al cielo. Aunque en realidad un creyente va a hacer las cosas bien, pero esa no es la causa por la cual él irá al cielo. Porque la única, ¿no, verdad?, religión, por así decirlo, que te dice que la salvación es un regalo, que es algo que tú no mereces y que mereces ir al infierno, como por ejemplo, el otro día le explicaba yo a alguien, si una persona no ha hecho absolutamente nada en la vida malo, de lo cual pudiese ser echado en la cárcel, un día va y hace un asalto al banco y con ese mismo asalto al banco le entrega todo ese dinero a los pobres y a la gente que necesita, por ejemplo, un trasplante de corazón, una enfermedad que no puede pagar, él paga eso. Cuando él va a ser juzgado y tomado por la policía, juzgado, yo le pregunté, ¿qué crees que va a hacer el juez? ¿Lo va a dejar libre o lo va a enviar a la cárcel? Y cuando yo pongo ese ejemplo, todas las personas dicen a la cárcel. Porque no se justifica que él haga tal cosa para hacer cosas buenas. Y lo que él hizo, aunque haya defraudado una sola vez a la sociedad, él debe ir a la cárcel. Es lo mismo una persona que ha pecado, aunque haya hecho muchas cosas buenas. Eso bueno no puede tapar lo malo. Entonces tendrá que ir al infierno, dice la Biblia. Y la única forma que Dios tiene para salvar al hombre es que alguien pague el pecado por ti. Es como que pides un préstamo, ¿no?, o haces un cheque doloso. De repente viene otra persona y te paga ese cheque y evita que tú vayas a la cárcel. Eso es lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Es la única religión, o el único, ¿verdad?, que te muestra un camino, el cual te dice, si vienes a mí, yo pago por tu pecado. Estas cosas, ¿no?, y lo que enseñó y lo que habló Jesús, es lo mismo que acabamos de ver en la historia de Esther, ¿no?, de esta mujer coreana, la cual alguien diría 6 años en la cárcel, siendo muchas veces torturada, el frío que había, ¿no? Yo recuerdo a un pastor que leía un libro que tiene la iglesia más grande del mundo en Corea, dice, el frío que hacía o que hace en Japón el invierno es muy crudo. Tal vez semejante al de acá, no lo sé, pero sin ropa, sin el cuidado, en una cárcel fría, 6 años soportando, ¿no? Cosa que hay una diferencia, hay una marca distinta, porque
los discípulos, ¿no?, dieron la vida por el Señor Jesucristo. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que reconocer. Pero también no hay algo que identifica la fe cristiana en esto, porque si hay algo, ¿no?, que puede decir que Jesucristo, nuestro Señor, existió y que es irrefutable, y que en esto mucha gente, ¿no?, e incluso los no cristianos se atreven a decir, ¿no?, ¿por qué? Es decir, ¿por qué todas estas personas, ya sea que reciban una tortura terrible, pero la gran mayoría murió por la causa de Jesús? ¿No? Porque Satanás, de una forma terrible, los seguía, los perseguía para exterminar el cristianismo, ¿no?, o los seguidores de Jesús, para opacar, para aniquilar lo que vendría siendo para Satanás mismo una pérdida, ¿no?, terrible, porque el cristianismo a través del tiempo iba a marcar, ¿no?, la presencia de Dios en la tierra. Entonces estos discípulos, ¿no?, de Jesús, ¿no?, a través de lo que hicieron, refuerza la historia del cristianismo al simbolizar un compromiso inquebrantable con la fe, es decir, al punto de la muerte. Su martirio, enfrentando persecuciones y muertes violentas, actúa como un poderoso testimonio de la veracidad de sus creencias, ¿no?, y de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este sacrificio no solo inspiró a otros cristianos, sino también estableció un precedente para nosotros, los futuros mártires o los futuros cristianos, convirtiendo sus historias en verdaderos pilares muy fundamentales del cristianismo. Así, ¿no?, el legado perdura como un recordatorio del costo del discipulado y de la esperanza de la vida eterna que Dios nos ofrece y nos habla en la palabra de Dios. Porque la pregunta es, ¿no?, tal vez uno podría haberse atrevido a morir. Por ejemplo, una de las cosas, ¿no?, que fortaleció la religión mormona, ¿verdad?, fue a causa de que José Smith fue muerto por una turba en Estados Unidos y le dio tanta fuerza, pero hay una diferencia notable, ¿no?, que José Smith, evidentemente un falso profeta, porque él aspiraba a lo que era la poligamia y tenía una situación de privilegio dentro de la iglesia que él había creado. Y esto no fue una instancia de una turba, ¿verdad? Satanás sabe, también conoce, ¿cierto?, cómo podría haber fortalecido una religión falsa. Y murió como una especie, entre comillas, de mártir, porque era un terrible pecador, en realidad, pero eso fortaleció la religión mormona tremendamente. Pero en el caso, ¿no?, del cristianismo, nos encontramos con una situación, no que alguien haya muerto o que los discípulos hayan
fortalecido tal vez una religión en sí mismo, sino en el Señor Jesucristo. Porque dando testimonio de la experiencia y de la vida de nuestro Salvador, no fue una persona la que dijo, ¿saben qué? Voy a morir como un mártir por la causa de Jesús. Sino fueron muchas personas, ¿no? Gente que tenía una cierta altura, por decirlo así, o una cierta conocimiento de cosas, ¿no? Es decir, con un nivel intelectual probablemente más alto. Y algunos o varios de ellos eran hombres sin letras, es decir, personas que apenas probablemente sabían leer. Porque a eso fue los que llamó el Señor. Tal vez Esteban, el que hemos tomado aquí en el día de hoy, no está dentro, ¿no?, de los que podría decir que eran hombres sin letras, porque se sabía la historia, ¿no? Anteriormente a estos versículos, Esteban es un joven que predica la palabra y cuenta toda la historia, ¿no?, de los hombres de Dios hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas estas personas, ya sea que tuviesen un alto nivel intelectual o que tal vez tuviesen un bajo nivel intelectual de conocimiento, ellos se atrevieron a dar la vida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al dar la vida por Jesús, refuerza el testimonio de que alguien podría decir, porque aunque la historia nos dice, ¿no?, que la evidencia histórica o muchas personas, ¿no?, ya sea gente cristiana o gente que no crea en el cristianismo, pero en realidad la existencia histórica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es innegable. Es decir, Jesús, ¿verdad?, existió. Está su legado, que es su palabra, e incluso hasta religiones no cristianas no lo tomaron o lo toman como un líder, como un profeta, aunque no como el Hijo de Dios, pero sí lo tienen que tomar porque es innegable la sabiduría, el conocimiento, la palabra, una palabra que da vida, no, una palabra que no puede ser comparada con ningún líder religioso de la tierra, con ningún libro incluso de la tierra puede ser comparado lo que Jesús nos enseña en su palabra. Luego todos estos discípulos mueren por la causa de nuestro Salvador. Y esa es una evidencia tan fuerte, tan profunda, tan potente, que Dios nos muestra para que nosotros podamos entender. Ahora, es verdad esto, ¿no?, de que Jesús, ¿no es cierto?, murió y resucitó al tercer día. Pero ¿te has preguntado tú qué llevó a los discípulos y los hombres de Dios a sufrir por el testimonio y la causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no?, del Dios viviente? ¿Qué los llevó a tal instancia? ¿Te has preguntado qué los llevó a morir por la causa del Señor? Cuando veía este video ayer, no podía entender lo que la Biblia me muestra, lo que Dios me dice, ¿no?, lo que la palabra del Señor me habla. Porque ver a esta mujer, ¿no?, Esther, ¿cierto?, una mujer de Corea, todo su sufrimiento. Entonces uno puede pensar, hay cosas que uno piensa, porque mira, hoy día las iglesias, no enseñan la palabra de Dios como Dios quiere que lo enseñen, enseñan otra cosa, no lo que el Señor quiere. Por ejemplo,
Yo veía el otro día que una iglesia le pasaba unas cosas a unas personas, ¿no? Unos papeles para que escribiesen sus sueños, ¿no? O sea, ¿cuál es tu sueño? O sea, lo que Dios te va a dar en este año. ¿Qué te va a dar? ¿O cuál es lo que tú pretendes? O sea, tu sueño. Y no solo eso, hay iglesias que están enmarcadas, ¿no? a hablar con respecto a lo que nosotros podemos conseguir materialmente, ¿no? ¿Qué podemos conseguir nosotros materialmente? Entonces hay un enganche también con eso, porque dice, ¿cierto? Ven, trae tu ofrenda, trae tu diezmo, Dios, ¿verdad? Yo sé que Dios te va a dar y que Dios te va a multiplicar y que hay promesas de Dios con respecto a eso. Pero hay gente dentro de la iglesia, ¿no verdad?, que diezma y que ofrenda, pero no son millonarios como ellos les ofrecen ser millonarios, sino que hay una promesa que no te va a faltar. Pero ese enganche, ¿no?, para que sean millonarios, la gente va y trae. Si yo tengo que enseñar acerca de ofrendar y de diezmar, lo primero que te voy a decir es que lo debes hacer por amor. Aunque en realidad yo te diría, porque el otro día charlaba con alguien, que siempre hablo de Dios con esa persona, aunque no es cristiano, dijo algo interesante que me hizo meditar. Dijo, todas las relaciones tienen un interés. Cualquiera sea el interés, pero tienen un interés. Y es verdad, es decir, si yo puedo decir, voy a tener una esposa, por ejemplo, si tal vez no persigo su dinero, que podría ser un interés, podría perseguir otras cosas, es decir, perseguir compañía, ¿no? Perseguir, tener un amor recíproco que me haga sentir bien. De todas maneras, cualquier tipo de relación tiene un interés. Pero tienen que ser, ¿no es cierto?, estos intereses así desviados, perversos y tal vez diabólicos, ¿no?, que nos llevan hacia otro rumbo, o debería ser un interés, ¿no?, del que nos enseña Dios, de la palabra, de sus principios, de adorarle, de ser una persona que reciba los dones del Espíritu, gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, fe, ¿no? Porque ese también es un interés, pero es un interés que Dios, ¿verdad?, aprueba, que Dios dice que nosotros podamos, ¿verdad?, tener. Pero, ¿qué hacía estos hombres? Porque si yo pienso algo, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba ahí sentado, veía a Esther, ¿cómo era el apellido? ¿Ah? No, pero después Dr. King, parece. ¿Ah? Esther Ann King, ¿verdad? Me lo traté de memorizar para poder decirlo. Esther Ann King, cuando mostraron, por ejemplo, esa parte de 6 años en la cárcel, del año 1939 hasta 1945. Ustedes saben que en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial porque Estados Unidos lanzó 2 bombas a Hiroshima, ¿no?, y también a Nagasaki. 6 años presa, frío, ¿verdad? ¿Ustedes creen que se preocupaban? Hambre. Mientras tanto que uno dice, ¿por qué esa persona tiene que pasar por eso? Entonces cuando uno ve eso, dice, ¿qué amor puede desarrollar alguien por Dios? ¿Cómo una persona puede desarrollar ese amor y mantenerlo y sostenerlo bajo esas circunstancias? Y a veces hay alguno de nosotros, de ustedes o yo, cualquiera, que estamos a veces en un periodo, por ejemplo, de una situación difícil. No estamos en la cárcel, tampoco no estamos pasando frío, tampoco no nos reprime nadie como en la cárcel, ni hambre.
porque ella en la cárcel también pasaba hambre. La cárcel no es una cosa así que te dan la comida. No, yo visité la cárcel durante un año y escuchaba los testimonios. Por ejemplo, decían que algunos de los hombres venían, ¿no? Porque cuando hay algunos presos que suelen portarse bien y esos se llaman mozos. Y esos presos no van y los ponen a cocinar y a ayudar. Entonces esos presos cuando venían y hacían cazuela, por ejemplo, ¿no? Puchero, como quiera llamarlo, ¿no es cierto? Si nos ven de otro lado, de repente, que es un caldo con carne, con papas, zapallos, ¿no? Y algunas verduras, y puede ser que le pongan un poco de arroz o tal vez de fideos, ¿no? Y estos venían y se comían la carne. Y cuando hubieran tomado la carne y chupado los huesos, los tiraban nuevamente ahí, al fondo. Eso es una cosa sencilla, es decir, algo que si eres escrupuloso, ¿no es cierto? Todo babeado, ese hueso tirado nuevamente en ese fondo para que después venían y como una burla te daban el plato, pero iba un hueso pelado que sabías que otra persona se lo comió, se lo chupó y lo tiró ahí. Entonces imagínate la comida, el abuso, las violaciones, o cuando alguien es más fuerte te manda a hacer las cosas y tienes que hacerlas, lavar los platos, lavarle la ropa, hacer una cantidad de cosas humillantes. Entonces cuando uno piensa 6 años ahí y después pensamos, ¿no? Por ejemplo, en el evangelio que ofrecen las iglesias, que no es un evangelio del conocimiento de Dios y de la gracia de Dios y del amor de Dios, sino en lo que está basado aquí en la tierra. Entonces cuando me pregunto, ¿verdad? Por ejemplo, en esta situación de este hombre, ¿no? Que es un joven llamado Esteban, que es apedreado y muerto, ¿no? Por el testimonio y la causa del Señor Jesucristo ahí en ese momento terrible, entonces podemos comprender un poco, es decir, porque la Biblia también nos llama a que nosotros podamos analizar, hermanos amados, analizar, ¿cierto? Lo que la palabra nos enseña, es importante analizarlo, ¿cierto? Verso 54 de este capítulo dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones lo que Esteban les predicaba y crujían los dientes en contra de él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra de él, echándole de la ciudad, le apedrearon, ahí le dieron muerte, porque les hablaba la palabra de Dios. No podían soportar el evangelio, su maldad, y muere por la causa del Señor. Tal vez a lo mejor podría decir alguien que estoy predicando para desanimar a los que están presentes, o a lo mejor alguien que viene por primera vez, o las personas nuevas, o alguien que nos vea por internet. Pero no es así, porque también cuando veía sentada ahí en algunas imágenes que son de caricatura, evidentemente, porque ella no la pudieron grabar, o sea, hay un libro escrito de esa persona, pero podía ver ahí, ¿no? Sentada en la cárcel, frío, tortura, quizás cuánta denigración, ¿no? Que te tienen que soportar. Hay cosas, por ejemplo, terribles que se soportan. Un día una mujer dijo: no diga eso porque me da asco. Pero ¿saben qué? A veces es preciso para poder dar a entender algo. En Corea del Norte hay tanta tortura y denigración que leía o veía un día que ellos cuando alguien insultaba a un cristiano,
él escupía, ¿no? Y la otra persona tenía que tragarse su escupo, el cristiano. Cosas tan terribles como esas, pero ¿qué los lleva? ¿No? Porque lo que yo estoy tratando de decir aquí, ¿no es cierto? Porque planteaba yo una pregunta, ¿no? Que quiero volver a replantear, y yo escribí aquí en mi sermón de esta mañana, haciendo esta pregunta. ¿Te has preguntado qué llevó a los discípulos y a los hombres de Dios a sufrir por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y por este Dios viviente? ¿Qué los lleva a sufrir? Porque mira, no todo el mundo ha sido torturado. No todo el mundo ha recibido esta tortura o de esta forma de Esther, no, Anquín, que pasa toda esta situación terrible. No todo el mundo. Hay gente que nunca ha ido a la cárcel, hay gente que nunca ha sido torturada, hay gente que nunca ha sido azotada, hay gente que no ha sido muerta, apedreada como fue muerto Esteban. No, nunca les ha pasado tal cosa. Porque no estoy diciendo que tú tienes que ser torturado, pero tampoco estoy llamado, no, a predicar un falso evangelio en lo cual, no, ¿verdad?, yo venga y te muestre y te diga, ¿sabes qué? Tú vas a tener todas las cosas materiales. Porque en realidad yo te puedo decir eso, pero si tú no administras bien tus recursos, ¿no? O no cumples algo básico que es ofrendar o diezmar también. Lo enseña la Biblia. No quiero hablar si es de eso, pero tampoco puedo omitirlo, ¿no? Tú no vas a ser bendecido. Porque si tú eres una persona malgastadora, una compradora compulsiva, por ejemplo, que compre cosas, ¿viste? O hay hombres a veces también así, y que después no las usan. No dice, yo voy a ahorrar, voy a hacer esto, voy a invertir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué negocio puedo hacer? Señor, ilumíname. Señor, ayúdame. Por ejemplo, yo estoy pretendiendo prepararme para mi vejez porque yo nunca coticé. Entonces digo, no puedo vivir después, no puedo estar así desamparado, ¿verdad? Porque después nadie se va a preocupar por mí, o a lo mejor alguien podrá, pero no voy a pretender que una persona se haga cargo de mí. Entonces, uno se prepara para ciertas cosas y uno le ora a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer? Ábreme puertas, dame inteligencia, ¿cómo lo hago? Ayúdame. Y cuando tú eres fiel a Dios, Dios comienza a revelarte, mostrarte y hacer esas cosas, ¿no? Pero yo no te puedo mostrar un mundo en lo cual, ¿verdad?, bajo una circunstancia, porque a veces hay gente que espera algo de Dios como de esta forma, es decir, como que si Dios no fuese alguien que te está mirando. Porque hay gente que espera esto, y cuando hay gente que a veces habla de esto, entonces muestra un evangelio así. Es como que si hubiese una puerta ahí, y con dos palabras tú dijeses, y la puerta ahí, detrás de esa puerta está el tesoro. Entonces tú dices, ábrete sésamo, ¿verdad? Y se abre, y frente a lo que tú dices como una palabra mágica, se va a abrir la puerta. Y a veces la gente cree que por hacer algo, una cosa, sino si tú haces esto así, vas a tener esto. Como que si Dios fuese una computadora en la cual yo aprieto una tecla y me tiene que obedecer a lo que yo creo y digo. Cuando Dios es un Dios y Dios ve mi vida, ve si yo soy su hijo, ve si yo he aceptado a Jesús, si yo he recibido realmente la salvación de parte de Dios. Ve si realmente yo soy alguien honesto, alguien fiel, alguien que sigue al Señor con el alma, con el corazón, porque Dios está en mí y ya me salvó. Pero no puedo pretender estar en una parte, por ejemplo, la gente piensa y dice, ya voy a la iglesia para que en la semana me vaya bien. No, venimos a la iglesia por amor a Jesús para adorarlo. Y en la semana yo sigo adorando a Jesús y le adoro y Él ve esa actitud en mí. Entonces Dios me bendice. Porque no estoy haciendo un acto, es decir, una persona va
y hace todo mal. Y vienen, oh, voy a llegar a la iglesia, ¿verdad? Y después se van. Y son gente que no conoce a Dios y que no le importa, es decir, como que si Dios fuese algo así mecánico y no fuese un ser pensante. Eso es una herejía, ¿verdad? Hacerlo. Es una ignorancia extrema pensar de esa manera. Porque Él ve todo lo que yo hago, lo que soy. Ve mi corazón, mi alma, mi mente, antes y después. El Dios está fuera del tiempo. Él te puede observar y va a ver tu futuro también. ¿Qué llevó a los discípulos a morir? Porque a lo mejor muchos de ustedes o de nosotros no vamos a ser torturados, ni vamos a ir a morir, ni pasar 6 años en la cárcel, o todas las torturas, o todo lo que le pasó a Esther Ankin, o lo que le pasó a los discípulos, o al apóstol Pablo, o a Esteban, o a los que murieron por causa de la fe. Pero ¿qué me va a llevar a mí a ser un buen discípulo, un buen cristiano? ¿Qué? ¿Qué me va a llevar a mí? ¿Qué te va a llevar a ti a ser un buen discípulo? Es decir, alguien que ame a Dios con todo el corazón. ¿Has visto a las personas tú que son fieles y que no son ingratas, sino que bajo cualquier circunstancia, aunque ellos tengan que pasar dificultades, no se olvida de ti? Está, por ejemplo, alguien pasando una dificultad y esa persona hace la vista gorda, no te mira. Por ejemplo, dentro de una familia, ¿no? O de una iglesia, o de un grupo de personas, sabe que tú estás pasando una dificultad, esa persona te acompaña. Esa persona que te ama dice, no, yo voy a ir, le falta dinero, yo tengo aquí un poco de dinero, yo le voy a colaborar, le voy a ayudar. O está pasando esto, no, yo voy a ir a trabajar, no sé, se le está lloviendo la casa, o se está algo, a veces alguna cosa natural, ¿verdad? De esos desastres naturales, y está ahí y tú dices, no, esta persona estuvo acá, pero muchos otros te dicen, ¿cómo estoy? Pucha, espero que te vaya bien, espero que no te haya pasado nada malo, espero que no se derrumbe tu casa. Y otros ni te llaman, o cuando te ven te dicen, pucha amigo, te dicen, qué triste lo que te pasó. Cuando esa persona podría haber ido a ayudarte, o cuando 2 o 3 o 4 si te ayudan, es como que a ti no te hubiese pasado nada porque toda esa ayuda te levantó y te bendijo. ¿Qué hace que un hombre sea así? Cuando hay un amor profundo. Porque si tú ves a un amigo que le está pasando una situación, pero al contrario ves a tu hijo que le está pasando esa misma situación, tal vez con ese amigo tú no acudas, ni le ayudes de la forma tal vez que necesita, ni estés con él tal vez pudiendo hacerlo, dejando un poco la tranquilidad de tu descanso, porque hay gente que dice, no, yo me voy a mi casa, tengo que descansar, y dejan esa situación, se van a su casa. Pero si le pasa esa misma situación a tu hijo, exactamente igual, yo estoy seguro que tú no te vas a ir a tu casa. Que tú te vas a levantar a las 3 de la mañana, va a necesitar algo, tú vas a ir a estar con esa persona. Va a necesitar una ayuda material, tú vas a sacrificar dinero por hacerlo. ¿Pero qué es lo que hace eso? El amor. El amor por esa persona hace que tú te dediques a esa persona. Es lo mismo con Jesús. Los que han conocido al Señor Jesucristo van a dedicarse a Él. Es decir, va a haber un esfuerzo sobrenatural, porque ¿quién llevó a esta mujer? Esther Ankin. ¿Quién la llevó a hacer todo eso? Su fe, su amor por Jesús. Un amor entrañable, un amor profundo, un amor que llegó hasta los huesos, un amor que traspasó su alma.
es porque llegaron a conocer a Jesús. ¿Qué entonces, no es cierto, si te has preguntado qué llevó a los discípulos y a los hombres de Dios a sufrir e incluso hasta soportar la muerte por causa del testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El amor de Dios en sus vidas. Entonces, cuando no hacemos cosas, ¿verdad?, para Dios, o nos dedicamos lo suficiente para la vida espiritual que Dios pide que nosotros tengamos con Él, es falta de amor. Sencilla y lisamente, ¿no es cierto?, es falta de amor. ¿Qué verdad los llevó a eso? El conocer su carácter, conocer sus atributos, conocer quién es Dios. ¿Tú conoces quién es Dios? Porque ¿saben la gente que no lo conoce o que no entiende nada de Él? No puede entregar mayormente algo a Dios, su vida, su corazón, su alma. Porque no lo conoce. Y el que no lo conoce, ¿sabes lo que sucede? No conoce. Yo también cuando estaba ahí sentado, veía esto, ¿no? Este video de Esther Angie. Y entonces decía, yo pensaba al respecto, por ejemplo, de la gente que viene a la iglesia diciendo, oh Dios, prospérame, dame, ¿verdad? Yo no estoy en contra de la prosperidad, de hecho yo trabajo para ser próspero. Pero yo siempre le oro a Dios, Señor, no permitas que ninguna cosa material sea primero que lo espiritual. No lo permita. Ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Apiádate de mi alma. Ten compasión de mi vida, porque a veces lo material nos nubla. Entonces yo veía ahí la caricatura de cuando la mujer estaba sentada detrás de los barrotes y pensaba esto, es decir, ella sacrificó todo lo material por la paz. Sacrificó todo lo material por el amor hacia Jesús. Y la mente es tan rápida, y creo que es el Espíritu Santo el que trabaja en mi vida así. Y entonces es como que Dios me hablaba y decía, mira, no hay nada más precioso y maravilloso que la paz, que el amor, antes que lo material de este mundo. Porque tú puedes tener lo material, pero hay gente que tiene cosas materiales y se suicida. Hay gente que está lleno de posesiones de materiales y aún no es verdad, el que duerme a su lado, la que duerme a su lado es un desconocido. Una persona en la cual no puede confiar, una persona en la cual no puede decirle sus cosas íntimas porque se burla. Y si no se burla, te denigra a través de sus palabras, te hiere. Porque lo material no es lo más importante. Cuando alguien ha conocido la paz, la Biblia dice así, dice que la paz de Dios sobrepasa el entendimiento humano. ¿Y por qué lo sobrepasa? Porque estos mismos discípulos aquí, en su palabra, dan su vida, son echados al aceite caliente, son apedreados y muertos, apedreadas. A Policarpo le dijeron, niega tu fe y te salvas de la hoguera. Él dice, ¿cómo puedo negar a mi Señor y Salvador? 80 años le he servido y solo me ha sabido dar paz y gozo en mi corazón. ¿Cómo he de negarle? Murió quemado vivo en la hoguera. Porque conocía la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Una persona que no conoce a Jesús dice, ¿cómo lo haría?
¿Se dieron cuenta de una cosa de este video que vimos de Esther Ankin? La mujer dice, o ahí decía la mujer que relataba la historia, que cuando va, ¿no es cierto?, gente cristiana, les dice, ¿no verdad?, de que se arrodillaran delante de ellos o de sus dioses, algo así era. La única que no lo hace es ella, porque su fe era inquebrantable. Y Dios permitió que luego se librara porque se escapó, la tomaron presa y se escapó. La libró, pero nunca hizo algo, ¿verdad?, terrible como negar la fe. Arrodillarse sería negar la fe. Arrodillarse delante de un ídolo sería negar la fe. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Podría ella vender su paz, su amor, su gozo? ¿Sabe lo que dice aquí en el libro de Hebreos, cuando habla acerca de los hombres de fe, ¿no?, de lo que ellos hicieron por causa del testimonio del Señor Jesús? Hebreos capítulo 11 comienza diciendo así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estaban convencidos estos hombres que había un cielo eterno y un Dios maravilloso, que después, ¿verdad?, de toda esta vida tal vez de situaciones difíciles iban a estar con Él, porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Por la fe Abel, dice, ofreció más excelente sacrificio. Pero si ustedes muestran más abajo, verso 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido acá en la tierra. Lo prometido era el Señor Jesucristo. Sino que mirándolo de lejos, dice, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues hubiesen pensado en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es decir, una patria. No es esta vida, mira, está lleno de cosas, no tiene que nublarnos. Las enfermedades, no porque esta mujer fuera una mujer tremenda de Dios y todo lo que hizo no la iba a afectar el Alzheimer, por ejemplo. Que de repente hay gente que dice, no, a mí nunca me va. No. Dios, porque nos está mostrando, porque esta vida es corta, está llena de cosas, las enfermedades, las tragedias, las situaciones, y tan corta se hace que ni siquiera te das ni cuenta cuando la vida se pasa. Yo otro día estaba, hace algunas semanas atrás, o un par de meses, estaba Mía, Eneas y Elian, ¿no?, y otros más alrededor, pero estábamos los tres o los cuatro. Entonces de repente Mía, yo digo, 7 años, dice una vez, 7 años, parece que fue ayer. Dije, fue hace poco. Hace poco, dijo Mía. Miró a Eneas, dijo, la mitad de tu vida. La mitad de tu vida, ¿verdad? Y claro, cuando uno tiene eso, piensa que el tiempo es tan largo, ¿verdad? Y mira, el tiempo pasa. Nos vamos poniendo viejos. Una canción que yo escuchaba en mi adolescencia. El tiempo pasa rápido, no te das ni cuenta. 10 años es nada.
Ellos esperaban una patria mejor. Amén. Por eso, hermanos, las cosas de la tierra, el enemigo, la gente, nuestro propio codicia o nuestras cosas interiores, vamos a querer esperar cosas de esta tierra, no de lo que es, y nos puede nublar lo que es Dios, lo que es su palabra, lo que es su amor, lo que es su presencia. Pero a estos discípulos nada los nubló, nada los apartó de esta verdad, nada, absolutamente nada. Ellos siguieron este camino para andar por este camino y luchar por este camino y por la obra del Señor. No que es lo que Dios nos pide, no, pero para eso tú tienes que decirle: Señor, 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 que yo no sea superficial, dile: Señor, que yo no sea un creyente superficial, permíteme, dile, conocer lo espiritual, permíteme conocerte a ti y saber quién eres. Entender, Señor, tus cosas, tus misterios, revélame tu palabra, hazme un entendedor, afírmame en tu reino y que nada me mueva de ahí. Eso es lo que yo debo pedir frente a este ejemplo, porque uno dice: oye, qué tremendo, ¿verdad? Yo veía la historia de esta mujer, Esther Ankin, y uno puede decir: Señor, ¿verdad? ¿Cuánto me falta? O cuando... ¿haría yo eso por Jesús? Frente a que me amenacen, ¿haría yo eso por Jesús? Yo recuerdo un día cuando en Perú, en los años 80, existía una organización terrorista que se llamaba Sendero Luminoso. Que a lo mejor hasta este presidente, que no agradecieron mucho o hizo algo malo, pero hizo cosas muy buenas, no Fujimori, que prácticamente él desarticuló la organización de Sendero Luminoso. Se subían, recuerdo un testimonio contado un pastor, ¿no?, que se subieron al bus, sabían que eran cristianos, y con una ametralladora murieron todos. ¿Sabe lo terrible que es eso? Es decir, y uno piensa y dice: oye, tú eres cristiano, pero si de repente alguien con una ametralladora dice: o niegas a Jesús o te mato, ¿qué harías? ¿Qué harías? La Biblia dice: si alguno me negare, yo le negaré a él. Dijo el Señor Jesús. Te va a negar, es decir, te va a decir: apartaos de mí, al infierno eterno, preparado para los ángeles del diablo y sus demonios, y el diablo ahí, ¿verdad?, te va a tirar. Pero ¿qué debo hacer yo para poder seguir a Jesús? No, a lo mejor me estoy yendo a un extremo, pero sabes, a veces hay cosas materiales, a veces hay un amigo que empieza a invitarte: mira, vamos, y tú empiezas a apartarte de las cosas de Dios. Te lleva como a su ambiente de amigos, y son cosas, ¿no?, que te comienzan a apartar de Dios. Probablemente a lo mejor no te van a matar, no te van a poner una metralleta, no sé, a lo mejor puede pasar también, no lo sé. Puede pasar algo tan simple probablemente que te comience a hacer apartar o desviar del camino. Entonces tú dices: Señor, yo no quiero desviarme del camino. Yo quiero seguir tu camino, yo quiero ser fiel a ti. Yo quiero tener esa paz, ese gozo, esa esperanza de una patria mejor. Y que pueda lograr cosas para ti en la tierra. Cuando uno ama, hace muchas cosas por amor. Hace muchas cosas por amor. Entonces tú quieres hacer algo para Dios. Quieres tener esa paz inquebrantable, esa vida, esa fe, esa fortaleza, esa bendición, el nunca apartarte de Dios, el estar firme, el que nada te mueva, ni te conmueva, ni te lleve a ninguna parte más que estar en Jesús, seguirle, servirle, amarle, adorarle, y tener ese gozo maravilloso que Dios da, esa seguridad.
Porque Dios es maravilloso, Dios da una paz, una seguridad, una fortaleza. Te sientes seguro. Es precioso estar con Jesús. Pero ¿qué te puede llevar a eso? El que tú le ames, porque Él te va a mostrar su amor, y el que lo conozcas, el que entiendas quién es Dios, y entiendas que es fiel y verdadero, porque así dice la palabra, fiel, ¿no? Dice que tendrá un cinto que dirá, ¿qué dirá el cinto? ¿Cinto de oro? Libro de Apocalipsis. Fiel y verdadero. ¿Tú quieres conocer la fidelidad y la verdad? Y a un Dios que te va a ser fiel, que nunca te va a defraudar, que siempre va a estar ahí. Ámalo. Ámalo como esta mujer o como lo que enseña la Biblia. Lee Hebreos capítulo 11 en tu casa. No tengo el tiempo para leerlo completo, pero lee. De todo lo que sufrieron, dice que algunos fueron aserrados, muertos, partidos por la mitad, pero que nunca se alejaron de la fe, es decir, de creer. Amén. Conocerle te va a dar gozo, paz, fe. Que aunque haya tormenta a tu alrededor, va a haber todo eso en tu corazón. Gloria a Dios. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos. Medita en lo que hemos predicado y piensa en la pregunta que he planteado. ¿Qué llevó a los discípulos y a los hombres de Dios a sufrir por la causa del testimonio de Jesús? Yo tengo la respuesta. Es el amor de Dios que los inundó. Es la paz de Dios que los inundó. Es el gozo de Dios que los inundó. Es la vida eterna que los inundó. Las promesas fieles de Dios. Porque mira, fíjate, antes de que Esteban fuese apedreado, él no fue apedreado en ese momento. A veces uno no pone atención a la palabra, mira. Antes que fuese apedreado, se abrieron los cielos. Y él dijo, veo a Dios y a Jesús sentado a su diestra. Es decir, con esa visión lo fortaleció. Veo la gloria de Dios. Y eso lo fortaleció para poder soportar la muerte. Porque después lo mataron a pedradas. Pero eso lo fortaleció. Entonces, mi vida, yo siempre me acuerdo de Dios. Digo, ¿cómo le voy a dejar todo lo que ha hecho? La paz, todo lo pecador que he sido y Dios me ha perdonado. Dios es misericordioso, ¿no? Tan bueno que Dios... Y veo a la gente y todos estos años, estos 40 años, en los cuales la paz, porque cuando yo tenía 17, yo antes, 14, 15, 16, 17, o tal vez de antes, yo no tenía paz en mi corazón. Y yo decía, ¿para qué la vida? ¿Para qué? ¿Por qué vivo? ¿Para qué? Y recién comenzaba la vida. Imagina lo que hubiese pasado en mí. Tal vez era un tipo depresivo. Pero en 40 años la paz, la fortaleza, la fe, el amor, las respuestas, las sanidades que Dios ha hecho en mí, eso me ha fortalecido para conocerle y para seguirle. Oremos. Padre Celestial, hemos predicado tu palabra. Tu palabra es verdad. Eres fiel y verdadero. Amén. Enséñame, Señor Jesús. Enséñame a amarte como te amaron tus discípulos, Señor. Enséñame a amarte como te amó Esther Anki.
Enséñame a amarte como te han amado los mártires que han muerto por ti, Señor, como Policarpo, como Juan Jos, quemados en la hoguera. Padre Celestial, a lo mejor no voy a ser quemado en la hoguera, a lo mejor nadie me va a poner una ametralladora. Pero lo que yo estoy tratando de decir es que el conocerte me haría soportar cualquier cosa por ti. Y lo primero eres tú, porque te he conocido. Enséñanos, Señor. Si hay alguien aquí en esta mañana o en este día, Dios, que quiere recibir, Dios mío, ese conocimiento, que pueda clamar y decir, Señor, dame ese conocimiento, dámelo. Y glorifícate en mi alma por amor de tu nombre. Ayúdame, Jesús. Levanta tu mano al cielo y dile, Señor, muéstrame tu amor en profundidad, por amor de tu nombre. Ten misericordia de mí. Permíteme conocer tu amor tan fuertemente sobre mi alma, que nada me haga titubear. Te voy a seguir, porque como dice el libro de Hebreos, yo también espero una patria mejor. Y había tiempo para volver atrás, dicen, pero no volvieron. Yo no volveré. Yo seguiré adelante hasta pisar ese lugar cuando tú me recibas y me digas bienvenido. Y me digas, en lo poco fuiste fiel, mas en lo mucho te pondré. Oh Dios eterno, ten misericordia y toca nuestros corazones. Glorifícate con amor sobre nuestras almas, Cordero de Dios. Cordero de Dios, por amor de tu santo nombre. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Adórale, alábale. No pierdas este lindo momento para adorarle, para alabarle, para glorificarle, para exaltarle. Hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Dile con el alma, dile. Como el perfume, sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso. Dile con el alma. Para poder hallarte en mi lugar secreto. Llena mi habitación, hazlo ahora. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. No hay lugar que se compare,
Jesús. Donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare. Donde a solas puedo adorarte. Adórale, adórale, alza tus manos y adórale. Adórale, adórale. Su nombre es Jesús, es Jesús. Jesús, 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 y es Jesús el que murió en la cruz por ti y por mí. Sin que me importe nada, no hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar que se compare. Donde a solas puedo adorarte. Aleluya. No hay lugar que se compare. Donde a solas puedo adorarte. Gloria, gloria al Cordero de Dios. Es Jesús, Jesucristo es su nombre. Se llama Jesús, el que nos amó hasta la muerte. La Biblia dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por la de sus amigos. Él la puso por ti y por mí, para que Él pagase el pecado por mí, mi pecado fuese castigado en su cuerpo, para yo estar libre y que ese pecado fuese castigado y no hubiese quedado impune. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar que se compare. Cuando el Señor te observa, cuando te mira. Alabado sea Dios. Alza tus manos y dile gracias, Señor. Puedes alzar tus manos y decir gracias, Jesús, por venir a mi vida. Gracias por recogerme. Gracias, Señor, por estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias porque nos has dado vida y vida en abundancia. Oh Dios, glorifícate en cada corazón por Jesucristo, por Jesucristo el Hijo de Dios, por Jesucristo el Rey, por Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cordero de Dios. Eres el Rey, eres el Señor, eres el Redentor. Alabado sea tu nombre, Jesús. El Señor es mi pastor, nada me falta. Te adoramos. En sus verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce y me infunde nuevas fuerzas de paz.
De una cosa en esta vida hay certeza, que contigo para siempre la vida, siempre cerca estás. Siempre cerca estás. Oh Jesús, siempre el Señor está cerca. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesús. Tuyo es el reino, Padre celestial. Sentado a la mesa de la gracia, mis angustias callan al oír tu voz. De tu amor y tu bondad yo soy cautivo. Tengo todo lo que anhelo en mi Señor. Gloria a Jesús. Démosle un aplauso al Señor. ¿No? ¿Puedo ponerse en la casa de Dios? Con esta